Hola, les habla Anderson y este es un nuevo episodio de Cosmovisión, en donde hablamos de libros, de literatura, cultura popular y más. Y el día de hoy vamos a hablar de libros de resiliencia. Y la expresión resiliencia creo que ha tomado mucha más relevancia hoy día en base a las diferentes situaciones psicológicas, cantidad de libros en el mercado, en las librerías acerca de resiliencia, cómo superar sus miedos. Algunos de ellos son realistas, otros son demasiado positivos y se enfocan mucho solo en tener un pensamiento positivo o expulsar las emociones negativas o inferiores. Sin embargo, creo que en muchos de estos libros de autoayuda falta ese sentido realista y faltan las historias. Y los tres siguientes libros de los que quiero compartir hoy nos tienen esas cosas. Nos ofrecen historias de la vida real, narración por sus propios autores y lecciones de superar el sufrimiento, de superar y sobreponernos ante los desafíos más dolorosos que la vida nos pueda presentar. Y bueno, los voy a presentar en el orden en que los leí. El primero es El archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, el autor ruso. El segundo es El hombre en busca de significado por Viktor Frankl. Y el tercero es de un autor escocés llamado Alistair Urquhart, el Highlander olvidado. Este es un autor escocés. Son tres libros increíbles que para mí hacen una trilogía de tres historias en tres lugares del mundo diferentes: Rusia, Alemania y Japón. Tres guerras distintas y tres hombres que sobrevivieron el sufrimiento, la tortura, pero que todo se reduce a cuál es la actitud interna que cada uno de estos hombres tuvo que construir para poder superar la presión externa que sus mundos les desafiaba a superar. Comencemos. Y antes de eso, no olvides suscribirte, dale clic al botoncito rojo, a la campanita, es absolutamente gratuito. Así tú estás pendiente cuando surjan nuevos episodios. Siéntete libre de comentar. Recuerda que lo puedes escuchar en audio, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en iBooks. Y también puedes acceder a mi blog por si prefieres leer. Y sígueme. Primero voy a hablar brevemente del autor, segundo algunos comentarios del libro y tercero una sola frase de las que más me ha impactado del libro. Comencemos. El archipiélago Gulag o arquipélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn. Primero que todo, Alexander Solzhenitsyn fue nacido en Kislovodsk, Rusia, en el año 1918. Fue graduado en matemáticas y en física en el año 41 y fue enviado a prisión entre el año 1945 y 1953. Él era policía o soldado, servía en el ejército de Rusia de la Unión Soviética y le envió una carta a un amigo, cual contenía ciertas expresiones que aparentemente manifestaban unas dudas que él tenía, o mejor dicho, ponían en cuestión, en tela de juicio, las filosofías y lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética. Y por esa razón, por el crimen de expresar su pensamiento, su duda, fue enviado al archipiélago Gulag. Ahora, el archipiélago no es una isla física, él lo llamó así al campo de concentración que tenía distintas sedes, distintas zonas, y a esto es a lo que él le llama el archipiélago. El autor vivió el exilio y muere en el año 2008. Escribe muchos otros libros y gracias al libro Archipiélago Gulag, el mundo entero se dio cuenta de las atrocidades que hacían allí en la Unión Soviética. De hecho, el libro expresa que es uno de los primeros países en implementar las cámaras de gas. El libro que leí es la versión electrónica, la cual contiene el prólogo por el autor Jordan Peterson. Y sobre esto, el autor Jordan Peterson tiene muchas conferencias muy influyentes y él nos dice lo siguiente: el acto simple de un hombre valiente y ordinario es no participar de las mentiras, no apoyar las acciones falsas. Su regla: que venga al mundo, que suceda lo que suceda en el mundo y que hasta reine de manera suprema, pero que no sea por medio de mí. Esto nos dice Jordan Peterson en su prólogo a El archipiélago Gulag, que se ha dicho de paso de nuevo es muy influyente en él y en sus conferencias sobre superar el sufrimiento y la tragedia contra la maldad, etc.
Ahora entonces, cuando él es enviado a prisión, Alexander vive extremadamente muchas atrocidades. Sus ojos ven, escuchan, aguantan hambre, son prácticamente esclavos en estos campos de trabajo y de concentración. Cuenta muchas historias acerca de cómo funcionaba la KGB, cómo enviaban gente allí al campo de concentración, cómo construían los trenes, en fin, involucra muchas historias que, como el libro es tan largo, no es digno en este momento de ir a los detalles, pero quiero mencionar una frase que es icónica del libro y que para mí resume lo que es el libro y su tema principal. Veamos. Pero la línea divisoria del bien y del mal atraviesa a través del corazón de cada ser humano. ¿Y quién está dispuesto a destruir un trozo de su propio corazón? Esta es la frase que para mí define el libro. La maldad humana, el bien y el mal. Esa línea que separa entre nuestras inclinaciones y afectos al mal y al bien. Que tanto el que es oprimido puede convertirse en un opresor y el que es una víctima puede ser un victimizador. Ambos tienen el mismo poder y el autor parece argumentar que bajo ciertas circunstancias, bajo cierta presión, bajo cierta necesidad de encajar o recibir órdenes dentro de un grupo o una ideología, el corazón y esta línea se inclina o abre más espacio para el bien o para el mal. Este es un libro tremendo, entonces lo recomiendo. Es largo, pero creo que es muy educativo al aprender expresiones rusas y uno aprende muchísimo sobre la cultura rusa, sobre cómo funcionaba el Estado, el gobierno, la Revolución Rusa, los soldados, los campos de concentración, cómo pensaban los soldados, qué había detrás de su mente y cómo racionalizaban el hecho de ellos destruir, oprimir y hacer sufrir a los de su propia carne y a los de otras razas y otros países, o cómo justificaban aquello que aquello que iba en contra de las ideas del Estado. Ahora, el siguiente libro entonces es El hombre en busca de significado, por Viktor Frankl, un judío que padeció el campo de concentración en la Alemania nazi. Ahora nos movemos desde Rusia hasta Germania. Viktor Frankl era un judío que vivía en Alemania cuando comienza la guerra en aquel país, y una de las cosas que me impacta mucho es que él era un psiquiatra. En medio de la opresión, cuando es enviado al campo de concentración por ser judío, él experimentara, y en medio del sufrimiento, el hambre, la enfermedad, el sufrimiento y el trabajo, el frío, fuera consciente mentalmente de lo que estaba viviendo a nivel psicológico. Eso me llama mucho la atención. En su introducción, en su prefacio, hay una nota que dice que sus relatos en este libro son menos acerca de sus experiencias allí, de su sufrimiento y de su pérdida, sino que es más acerca de la fuente de su fortaleza para sobrevivir. Y el autor Viktor Frankl en todo su libro habla de una frase Friedrich Nietzsche o Federico Nietzsche, y él dice: aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. En otras palabras, cuando tenemos una razón para vivir, un porqué, eso es suficiente fortaleza, se convierte en una fuente de fuerza para soportar el cómo enfrentamos lo que tenemos que enfrentar. Ahora voy a citar una de las frases icónicas de su libro, y creo que el libro nos muestra, por un lado, la maldad humana, la opresión, el nivel al que puede llegar una persona o un funcionario del Estado a oprimir a los de su sangre, simplemente por hacer parte de un grupo, por hacer parte de un sistema y por no padecer persecución. En otras palabras, con el fin de encajar y ser aceptados, el ser humano está dispuesto a destruir a los de su propia especie. Veamos qué nos dice el autor en una de sus frases más concluyentes de cómo superar el sufrimiento y cómo convertirse en una fuente de fortaleza. Y se ha dicho de paso que millones de copias a nivel mundial en varios idiomas se han vendido de este libro, y se ha convertido en uno de los libros para influir incluso en el liderazgo o en la autoayuda. Pero de nuevo, no quiero pasar la oportunidad para citar algo que me parece tremendo y digno de compartir, porque cuando fue enviado al campo de concentración en Auschwitz,
en Alemania y habían cámaras de gas, trabajaban en la nieve y todo este tipo de cosas, muchas personas no pudieron sobrevivir. Él sobrevivió a todo esto y pudo sobrevivir para contarlo y para manifestar que cuando un hombre lo pierde todo, aún nadie le puede quitar su significado y su actitud frente a la vida y frente a los desafíos. Él dice, muchos de ellos murieron no por falta de comida o medicina, sino más por falta de esperanza, la falta de algo por lo cual vivir. Y tan terrible como era, su experiencia en Auschwitz reforzaba una de las ideas que él ya tenía. La vida no es primariamente una búsqueda del placer, como Freud lo pensaba, o una búsqueda de poder, como Alfred Adler lo pensó, sino una búsqueda de significado. Ahora, con el fin de sobrevivir en un campo de concentración donde lo perdían absolutamente todo, no tenían comida, medicina apropiada, no dormían bien, tenían abrigo, uno tenía que armarse de ese significado del que él habla. Pero había algo muy interesante que me parece que él dice acerca de una realidad que hoy día vivimos, ya sea mentalmente o físicamente. Apatía, la descarada de las emociones y el sentimiento en el que uno no le importa más, eran los síntomas que surgían en la segunda etapa del prisionero como una reacción psicológica y por la cual eventualmente se volvía insensible a las continuas horas diarias de castigo. A la vez, el prisionero se volvía insensible y pronto se rodeaba a sí mismo armadura para protegerse. Entonces él habla de la apatía como uno de los valores por los cuales se protegían y cuenta la historia de un hombre con el cual había conversado hace 2 horas y de repente está luego él, Víctor, comiendo su sopa y ve al hombre allí tirado, ensangrentado y muerto. Él dice, había muy poco sentimiento para mí ya no importaba, por lo tanto seguía consumiendo mi sopa común y corriente. Entonces en parte su esperanza era de salir, pero a la vez la apatía era un valor que no llegó a consumirlo completamente, pero sí fue un valor que lo ayudó a superar estas dificultades. De lo contrario, sería consumido al ver la maldad, la oscuridad y la tragedia que le rodeaba las 24 horas. Bien, y finalmente creo que ambos libros hasta ahora están de acuerdo en algo. La forma en que reaccionamos ante la adversidad, la actitud, marca la diferencia en cómo respondemos. Y Viktor Frankl dice, no son las acciones externas lo que nos deben dominar, sino cómo respondemos nosotros ante ellas. Ahora, el tercer libro dentro de esta serie, esta trilogía diría yo, es El Highlander Olvidado, una historia increíble de la Segunda Guerra Mundial y de sobrevivencia en el Pacífico. Highlander era un grupo de soldados bajo la dirección de Winston Churchill y que venían de Escocia. Estos fueron enviados a este país que se llama Singapur y fueron capturados por el ejército imperial japonés. Este autor, Alistair Urquhart, era un hombre trabajador que desde joven iba a una fábrica, fue llamado a la guerra, pero en su juventud también le gustaba mucho bailar, tenía una novia y abandona absolutamente todos esos ideales, esos placeres de su vida por ir a la guerra y defender su país. Él dice que Winston Churchill es culpable por la invasión a Singapur por parte del ejército imperial y porque se sintieron abandonados como ejército. Veamos un poco más de cómo este libro nos muestra el poder de la resiliencia, de resistir al sufrimiento, el sentir que no lo tiene todo, el sentimiento de pérdida, de miseria, de hambre y cómo este hombre sobrevive para contarlo y a sus 90 años tiene un grupo de baile, recuperando aquello que una vez le fue quitado. En su introducción, de nuevo, ahora nos movemos de Rusia a Alemania y de Alemania nos movemos a Japón. Esto es lo que Alistair nos dice en su introducción. Era una verdadera desfortuna como jóvenes soldados ser barridos a la tormentosa y larga, olvidado holocausto asiático planeado y perpetrado por los líderes militares de Japón. No éramos meramente prisioneros, sino esclavos del amplio gulag sudasiático de Japón. Forzados llegamos a ser
ser una parte vital de los esfuerzos en la guerra del emperador. Otra historia que nos cuenta porque él es enviado en un camión en espacios extremadamente pequeños, en donde no tienen baño, no pueden ir a descansar, pasan horas, días parados en un camión o en un tren mientras son llevados al gulag, al campo de trabajo, y en medio de todo eso en ocasiones son torturados, impidiendo que duerman por día en una habitación oscura con un bombillo, una luz encendida, destruyendo su psicología y su voluntad. Y él dice lo siguiente: he tratado de utilizar mis experiencias de una manera positiva y he adoptado un moto de ellas, de lo cual no me canso de hablarle a otros. No existe tal expresión como no se puede. Al final de su introducción, Alistair Urquhart en el año 2009 nos escribe lo siguiente: la vida merece ser vivida y no importa qué lo que ésta nos arroje a nosotros. Es importante mantener los ojos en el premio, la felicidad que algún día vendrá. Recuerda, mientras siempre haya los momentos más oscuros antes del amanecer, la perseverancia va a pagar, vale la pena, y los buenos tiempos regresarán. Ahora veamos una frase icónica de él para hablar de este libro y cómo este hombre logró en el año 2009 incluso tener su grupo de baile y recuperar aquello que la guerra le había robado. Además, el autor nos muestra también la capacidad de maldad que existe en el ser humano y en cada uno de nosotros. Y es lo que él vivió allí a medida que estaba prisionero o esclavo prácticamente del ejército imperial. Lo vio no solo con los líderes y los soldados japoneses, sino también con sus compañeros que eran prisioneros con él. Observa una frase increíble, o mejor escucha, una realidad que puede estar fuera de nuestra imaginación. Los hombres bebían su propia orina. Prisioneros enfermos eran sofocados a la muerte y estrangulados. Los que estaban sanos mataban a los que estaban locos y se preguntaban cuándo sería el turno de ellos para volverse locos. El canibalismo, como el vampirismo, no era algo desconocido e incluso los médicos japoneses estaban en shock por lo que encontraban y lo que se daban cuenta cuando estas prisiones finalmente eran abiertas. Una de las historias que me impacta es que cuando son liberados y son enviados en un barco de nuevo, son enviados primero a los Estados Unidos y luego a Inglaterra. Ellos tenían el estómago ya muy pequeño porque prácticamente no podían comer. Estaban aguantando mucha hambre, mucho frío y trabajaban demasiado. Muchos tenían problemas del estómago y de otro tipo como disentería que te drena prácticamente el cuerpo hasta matar. Y una de las historias impactantes es que cuando son liberados y son enviados en este crucero, hay un gran buffet de comida, muchísima comida, y muchos soldados, prisioneros que habían sido libres, no se controlan al comer, no resisten tanta comida y mueren de comer tanto en el instante. El autor, no sé por qué, parece que tuvo la intuición o la inteligencia de pensar y comer poquito en ese momento, y gracias a eso sobrevivió. Es una historia tremenda. Al final del libro él nos dice: en todos mis sufrimientos como prisionero me enseñaron a ser resiliente, a apreciar la vida y todo lo que ésta tiene que ofrecer. Son 3 libros entonces tremendos, uno en Rusia, otro en Alemania y otro en Japón. 3 hombres, igual que usted y yo, pero que sufrieron, fueron despojados de su familia, de sus sueños, de su futuro, de su capacidad de elegir, de decidir por sus vidas, y son enviados a un campo de concentración, a dejar de ser dueños de ellos, a que otro sea su dueño, a ser prisioneros, a trabajar, a construir rieles, a construir edificios para un emperador, para un ideal, para una ideología, y a percibir en carne propia su propia maldad, la de sus compañeros y la de los soldados, que por encajar en la ideología grupal, como el mismo Peterson lo dice, son capaces de destruir a los de su misma especie. Entonces no me sorprende que en libros como en Apocalipsis o en San Mateo diga que los hijos entregarán a los padres y los padres entregarán a los hijos, porque esa es la capacidad de la vida humana. Es una línea en donde está el bien y el mal en el corazón de cada ser humano. Y por algo el mismo Jesucristo dijo: si algo te es ocasión de pecar, sácalo. Solzhenitsyn era un hombre cristiano. Viktor Frankl era un hombre judío y que tenía fe aún en su Dios, en el Antiguo Testamento, y cita dentro de él algunas frases del libro del Antiguo Testamento. Alistair Urquhart dice que era ateo, pero en ocasiones no resiste a hacer una oración cuando el sufrimiento le oprime. Bien, te invito a leer estos libros, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte, déjame tus comentarios, dime qué piensas acerca de la resiliencia. ¿Será que la actitud hace la diferencia?
¿Será que la apatía es de ayuda o será que es más un antivalor? ¿Será que nos es útil entender el potencial de maldad que nosotros mismos tengamos? ¿Y será que entonces debemos apreciar y dar gracias por lo que la vida y nuestro día, nuestro siglo hoy tiene que ofrecernos? La comodidad, la higiene, la limpieza, la ropa, el libre mercado, el poder caminar tranquilo en nuestro cuerpo, la posibilidad de nacer, de tener una relación, de casarse. Bueno, hasta aquí entonces este episodio y hasta pronto. Chao.